¿Cómo estás, Cristina? Yo bien, ¿y vos? Yo bien. Vos mejor que yo, me parece, ¿no? Eh... Y el amor, digo, el amor. Puede ser. Claro. Veo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Se cumplen 50 años del 1 de julio del 74. Contaste en algunas entrevistas que a vos te llamó tu mamá llorando, que vos estabas estudiando. Queríamos arrancar preguntándote por esa fecha. ¿Qué recordás de esa fecha? ¿Qué pensaste cuando recibiste ese llamado? Bueno, primero te aclaro que a mí no me gusta, yo te lo dije ya fuera de cámara, no me gusta mucho esto de acordarme de la gente los días que muere, ¿no? Pero no solamente con Perón. Yo el 17 de octubre, por ejemplo, que siempre estoy para atrás, además, normalmente no me gustan los actos, como tampoco entiendo por qué a San Martín se lo recuerda el día que se murió y a Belgrano también, y no el día que, no sé, venció en la batalla de Tucumán y Salta o que el otro cruzó los Andes. Me parece que a la gente hay que recordarla cuando nacieron a la historia, ¿no? Y Perón, yo si lo tengo que recordar el 17 de octubre. Para mí, Perón es eso, el 17 de octubre. Dicho esto, te lo tenía que decir además, sí, estaba estudiando, no me acuerdo qué materia, estaba en Derecho, por supuesto. En casa estaba sola, mi papá, mi mamá y mi tía en el trabajo, mi hermana en el Nacional estudiaba, y yo estaba estudiando, mi mamá me llama, vos sabés que ahora que veo esa escena mía y te relato esto, era una Argentina en la que todavía la vida se organizaba en torno al trabajo, ¿no? O sea, toda la familia estaba en el trabajo, la más chica estudiando y yo también estudiando, se organizaba en torno al trabajo, ¿no? Que era, me parece, más allá del derrocamiento de Perón en el 55 y todo lo que ello implicó, creo que es una Argentina que hasta 1976 se ordenó en torno a esos valores, ¿no? Los pibes estudiando, el estudio era progreso y demás, pero bueno, ¿qué sentí? Mamá me llama llorando, un shock fuerte, prendí la televisión enseguida, al rato apareció Isabel anunciando la muerte de Perón, un inmenso vacío fundamentalmente en un momento difícil del país, ¿no? Un inmenso vacío, ¿cómo explicarte? Estupefacción, shock, me parece que eso fue. Y creo que fue una experiencia que vivieron tanto los que queríamos a Perón como los que no querían a Perón. Me parece que fue un fin de ciclo de historia muy fuerte. Bueno, después todo lo que vino después, ¿no? Claro. ¿Y cuáles fueron las discusiones que se suscitaron entre la militancia el 2 de julio, el día siguiente? No, había un poquito antes fueron. Claro, me imagino. No. El 2 de julio nadie discutía nada. El 2 de julio todo el mundo lloraba y nada, no, las discusiones fueron antes. Bueno, fue una interpretación de las cosas en un momento muy difícil, los que sosteníamos que Perón era la conducción, porque además el pueblo se identificaba con Perón. Y si de repente los jóvenes o las organizaciones juveniles habían penetrado muy fuerte en la política, lo habíamos hecho en nombre de Perón. O sea, no. Entonces, aparte una identificación muy fuerte del pueblo con Perón. Yo me acuerdo, más que ese 1 de julio, me quiero acordar unos días antes, el 12 de junio. Yo fui a la plaza el 12 de junio. Perón estaba trabajando, yo trabajaba en el Ministerio de Economía, yo trabajo a los 18 años, y me acuerdo que Perón habla a la mañana por la radio y por la televisión, no amenazando, pero sí diciendo que había mucho tema político con los especuladores, el agio, etcétera, etcétera. Y da un discurso muy duro, muy dramático por la mañana, y dice que está dispuesto a irse si es necesario, porque si ve que su sacrificio es inútil. Y me acuerdo que yo estaba trabajando en el Ministerio de Economía, y salí al pasillo y me encontré con un compañero que seguía todavía encuadrado en las organizaciones que, bueno,
que estaban enfrentadas en cierta manera con Perón, y le digo, ¿qué van a hacer? Yo me voy a la plaza. Y ahí no sabían qué iba a hacer. Bueno, yo me fui a la plaza con mi mamá ese día. Fue un día muy impresionante. Entramos por el lado de Banco Nación y más o menos nos colocamos bastante más adelante, un poquito más adelante que la pirámide, ¿no? Y vos sabés que había una valla tremenda hasta llegar a la Casa Rosada. Y cuando Perón sale al balcón, da la orden de que desarmen la valla. Vos sabés que me llevaron sin pisar el suelo. Claro. Y fue una avalancha impresionante. Y quedé prácticamente, lo vi. Fue la vez que más cerca estuve de Perón, lo veía perfectamente, veía su tapado con pie de pool. ¿Es una imagen que tenés? Sí, esa es la imagen más fuerte que tengo, que es la del 12 de junio, donde él dijo su famoso discurso de llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es... para mí la palabra del pueblo. Sí, y donde dijo mi único heredero es el pueblo, ¿no? Claro. Eso... me interesa profundizar en algo que señalabas para preguntarte, ¿en qué Argentina muere Perón? ¿Cuál era la Argentina de 1974, política, económica y socialmente? Bueno, fue una Argentina, como yo te decía recién, que todavía, con todas las dificultades que había, o sea, Perón había armado un pacto social con José Bragelbar al frente del Ministerio de Economía, era el titular de la CGE, se había hecho un acuerdo con los sindicatos, y era una Argentina que todavía, porque la Argentina esa que construyó Perón cuando es derrocado, dice, recibió una colonia y les entregó un país justo, libre y soberano. Creo que ese país, aun cuando lo derrocan en el 55, ese país, esa forma de organización social en torno al trabajo, a la industria, en torno al estudio, persistió como organización y como forma aspiracional de vida. O sea, la sociedad argentina creía en el trabajo y en el estudio como la forma de progreso, de movilidad social ascendente. Esa Argentina tenía muchas dificultades cuando se va Perón, pero era todavía esa Argentina con todas las dificultades que eso... Esa Argentina se cae a partir del 24 de marzo de 1976, cuando viene otro modelo absolutamente antagónico, un modelo de valorización financiera. A ver, yo estaba en la facultad y no sabía que era un plazo fijo, o sea... Claro. La gente no estaba pendiente del dólar y después del 24 de marzo del 76 pasaba la gente vos pasabas por la calle Florida y la gente frente a las pizarras de La Nación viendo la cotización del dólar. Yo creo que ahí realmente se modifica culturalmente la Argentina, ¿no? Y desde ahí comienza a acentuarse cada vez más una Argentina que finalmente con los procesos de endeudamiento que hubo y los procesos económicos que hubo, termina en una cultura bimonetaria que es la que estamos hoy sufriendo, ¿no? Y que no es como dice el presidente, el déficit fiscal. Bueno, ahora lo está comprobando, que no era el déficit fiscal. Le faltan dólares y debe dólares y debe muchos dólares y debemos muchos dólares además. Y está terminando junio y no pasa nada. No pasa nada. No pasa naranja. No es la primera vez que decís que no estuviste de acuerdo con tu generación en discutir la conducción de Perón. Me interesa saber qué pasó con la conducción del peronismo después del 1 de julio. Bueno, pasó una tragedia. Lo después del 1 de julio fue una tragedia, ¿no? Con discusiones todavía muchas veces no saldadas, pero fue una verdadera tragedia. Sí creo que esa generación, y lo dije creo cuando fue el 17 de noviembre en La Plata, en el Estadio Único, cuando hicimos un acto muy lindo, el Día del Militante, en el año 22, 17 de noviembre del 22. Yo te presenté, Cristina. Ah, ¿sí? Sí. Mira, me había olvidado. Yo no me olvido más. Bueno, y yo creo que más allá de las diferencias políticas, de las críticas, hay algo que no se le puede desconocer a esa generación aún equivocada. Que la equivocación la pagó con su propio cuerpo. O sea, no son políticos o militantes o dirigentes políticos que se equivocaron con la de los demás, con la del pueblo, con la de la gente. Se equivocaron con su propia vida, con su propia sangre, con sus propios hijos. Entonces, me parece que esto merece, más allá de las diferencias y de las equivocaciones, mucho respeto. Fuera de esa generación no vi ninguna otra que tuviera ese grado
de compromiso casi vinculado a mártires, que es otra cosa de las verdades peronistas, que no necesitamos... Que queremos héroes y no mártires. Sí, yo creo que más que héroes también necesitamos hombres. ¿Vos te crees que Belgrano y San Martín se pensaban ellos como héroes? Yo creo que no. Yo creo que San Martín, Belgrano se pensaban como soldados. Bueno, de hecho, San Martín era soldado, pero Belgrano era abogado y economista. Se hizo soldado para defender a la patria. Yo no creo que San Martín se haya pensado como héroe, ni Belgrano se haya pensado como héroe, ni Güemes se haya pensado como héroe, ni tantos otros. Soy un prócer. Soy un prócer, tomo bronce todos los días. No, tomaban agua, eran gente común, porque además hay todo un proceso en eso. Yo no soy conspiracionista, pero creo que hay toda una idea de convertir a los próceres en seres inmaculados, Claro, en imposibles. seres perfectos, en seres que no se equivocaban, que eran maravillosos. Entonces ningún ciudadano puede sentirse cerca de ellos y los ve casi como, como los dioses del Olimpo. No, señor. No, señor. Eran hombres y mujeres comunes, con amantes, con traiciones, pero con mucha valentía y amor a la patria, que es lo que hay que tener. Y creo que esto es lo que define, ¿no? Pero bueno, a mí me parece eso. Y entonces creo que sí fue un momento, una verdadera tragedia lo que vivió la Argentina, porque era una generación además muy preparada, y no solamente la generación que militaba en uno u otro lado. Pero si vos le decías a cualquiera, con la educación que nosotros recibíamos, y no te hablo de la educación universitaria, te hablo de la primaria y secundaria que recibíamos nosotros, venía un dirigente político y nos decía, vamos a volver a la Argentina del principio de siglo, pero le tirábamos con zapatos, es estúpido, ¿qué está diciendo? Pero porque sabíamos lo que pasaba en la Argentina de 1900. Yo creo que algunas tragedias que estamos viviendo hoy son partes también de un fracaso de nuestra educación, ¿no? Yo lo vivo de esa manera. Y no es que tengamos que tener eruditos en la Argentina, pero gente que conozca mínimamente la historia y gente que pueda discernir entre lo que es una estupidez y lo que merece ser tomado en cuenta o analizado. Digo, no sé, se me ocurre. Algunos días antes del 17 de octubre, cuando Perón estaba en Martín García, le escribía cartas a Evita diciendo palabras más, palabras menos, nos vamos a vivir al sur cuando esto termine y que no nos jodan más. ¿Y vos te creíste eso? Si él lo decía de verdad. Perón sabía que le estaban leyendo las cartas. Claro. A ver, estaba preso Farrell y los demás lo tenían preso en Martín García. Le escribía cartas a Evita de Mori diciéndole que se iban a ir para que las lea Farrell. Pero para que las lea. Pero si yo estoy presa y mando cartas, estoy casi, y además soy una presa política, lo menos que puedo esperar es que lean mis cartas. Entonces serían muy malos carceleros si no las lean, además, muy estúpidos. O sea, las leí yo y no Farrell. Claro. No, Entonces, lo que te quería preguntar es, sí. bueno, el pueblo eligió otra cosa de eso, no sé si lo creía de verdad o no, pero la pregunta apuntaba, ¿cuánto de la vida de un conductor o de un líder lo define el conductor? ¿Cuánto lo define la historia? ¿Cuánto el pueblo? Todo lo define es una mezcla. Si eligiera una cosa o la otra, te diría el 17 de octubre, bueno, la CGT había llamado a un paro general el 18, porque el paro y la gente salió el 17. Evita, contra toda otra leyenda o cosa que ahí no tuvo una gran participación en la gesta del 17 de octubre. ¿Vos viste una película de Paula Luque que se llama Juan y Eva? Sí. Bueno, ¿viste la escena? Yo cada vez que veo esa película lloro. ¿Cuál es la escena final? La escena final, cuando él vuelve de hablar con Farrell, Osmar Núñez, que hace un Perón. Un buen Perón. Un Perón. Me acuerdo como si fuera hoy la escena de la película. Cuando está con Farrell negociando, ya pasó el 17, o sea, está en marcha el 17 de octubre, está la gente en la calle, lo traen a Perón del Hospital Naval para decirle, bueno, haga que esta gente se vaya a la casa, y él está fumando, y el gesto de fumar, cuando vos le veías fumar después a Perón, era exacto. Y bueno, y ahí arregla con Farrell lo que va a decir, que los va a mandar a la gente a la casa, sale al balcón, se van todos a la casa y se va al departamento donde vivía con Eva a buscarla. ¿No te acordás de esa escena? Y termina la película, él sube en el ascensor y hay una ventana abierta y una cortina. Yo soy muy cinéfila. Sí, ya sé. Soy muy cinéfila y me encantan las imágenes, porque aparte pienso que una imagen vale más que 1000 palabras.
Y bueno, y está como un viento que mueve la cortina y está ella como sentada en una mecedora, y él abre el departamento y la ve a ella y ella lo mira y ahí termina la película. Mira, no sigo hablando porque me pongo a llorar de vuelta. Me pongo a llorar, no sé No es por la qué, idea. pero peliculón. Que es la vida de Juan y de Eva antes de que Eva fuera Evita. Claro. ¿No? Y vos decías de qué define... Claro, ¿cuánto de la vida de un conductor o de un líder lo define el conductor? ¿Cuánto el pueblo? ¿Cuánto ya está definido? Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Eva Perón decía siempre que, frente a los que sostenían como Carlyle, que la historia es la historia de los grandes hombres, y otros de inclinación de izquierda o marxistas, que es la historia de los grandes pueblos, Eva decía que es la historia de los grandes pueblos cuando se encuentran con los grandes hombres. Claro, perfecto. Sí, es eso. ¿Cuál crees que fue el mayor acierto de Perón como conductor político? Uy, bueno, qué sé yo, muchos, todos. Todos. No podía identificarte cuál. La decisión de hacer algo diferente, qué sé yo, no sé. Como conductor, qué sé yo, debe haber tenido muchos. Nunca me puse a pensar en eso. ¿Y en algún error? Bueno, y todos cometemos errores, en realidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando lo eligió Frondizi, por ejemplo, y sí, lo eligió, viste que por ahí me cargan a mí que lo elegiste a este, lo elegiste al otro. ¿A quién, Cristina? No importa, no importa. Bueno, Perón lo eligió a Frondizi, que fue muy bien hecho, porque de esa manera pudo dividir a la Unión Cívica Radical, que se dividió en la Intransigente y en la Unión Cívica Radical del Pueblo, y pudo armar un frente. Bueno, después, pero Frondizi no solamente lo traicionó, nos largó el plan Conintes. Largó el plan Conintes, que plan de conmoción interna. Te metían preso y te juzgaban los tribunales militares, no la Cerolini de Cubría y el otro mamarracho como es Stornelli. No, los tribunales militares, y estaba prohibida la huelga. Ese plan Conintes lo larga Arturo Frondizi, que había sido puesto en el poder con el voto peronista. Dice yo, bueno, después con Paladino, bueno, lo cambió Isabel López Rega, qué sé yo, ¿viste? Hay cosas que resultan difíciles de... Fueron momentos muy, muy difíciles también. Me parece que cada hecho puntual, me parece que hay que analizarlo en un contexto histórico, pero yo creo que lo más difícil de asimilar, creo, es la presencia de un personaje como López Rega. No el de Isabel, la verdad que no el de Isabel, pero era su mujer, su compañera, la que lo acompañó durante todo el exilio, pero personajes como López Rega son incomprensibles, ¿no? Me interesaba preguntarte por Isabel, ¿cómo pensás su figura con el paso del tiempo? Bueno, como esto que te acabo de decir, la mujer que lo acompañó en el exilio, la mujer que lo atendió en la última parte de su vida, no estaba capacitada para el lugar que él le dio en la fórmula, pero estuvo presa, se la bancó. Siempre cuando uno se aleja de los hechos, tiene una perspectiva. Esto no me convierte, por supuesto, en parte del club de admiradores de Isabel Perón, para nada. Pero me parece que la distancia, ¿no? Te da otra perspectiva. Lo cierto es que la tuvieron 6 años presa, en condiciones que tal vez nunca sabremos exactamente qué fue lo que vivió, qué fue lo que sufrió, qué fue lo que le pasó, que seguramente debe haber sido y mucho. Una mujer sola que había perdido a su marido, en fin. Pero también no estaba con capacidad para ocupar el lugar que ocupaba. En un momento muy difícil para Perón, para el peronismo, para el país. Sinceramente decís que te impresiona la extraordinaria construcción intelectual de Perón. Imagínate porque imagínate el mundo en el 45, dividido entre Occidente libre y capitalista y el mundo comunista, después de la Segunda Guerra. Pero aparte, fíjate la visión de una tercera posición. Él es el primero que formula la postura de la tercera posición, que no significa un poquito de acá y un poquito de allá, sino una postura nacional,
comprender el país, los problemas del país y resolverlos de acuerdo a los problemas del país. En un mundo donde surgía el constitucionalismo social y construye una doctrina. Fíjate que visualiza claramente cuál va a ser, por ejemplo, el rol del Fondo Monetario Internacional. Vos fíjate que Argentina adhiere al Fondo Monetario Internacional recién en el año 56 o 57 con la revolución autodenominada libertadora, ¿no? Un visionario total. Después el tema de la comunidad organizada. O sea, esa cosa, la puja de Occidente por el individualismo y el colectivismo, la elimina y la supera, más que eliminarla, con la comunidad organizada, donde se articula armónicamente el derecho y la vida de los individuos con los de la comunidad, diciendo que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realice y viceversa. Bueno, todo ese pensamiento que hoy para nosotros es moneda corriente, bueno, no lo era, como no lo era ni el aguinaldo, ni las vacaciones pagas, ni los derechos de los trabajadores, y en fin, tantísimo. La Comisión Nacional de Energía Atómica, vos fijate, el tipo pensando en lo que venía en el mundo, ¿no? A mí me impacta mucho que él, en el plan quinquenal, habilita que la gente mande cartas con propuestas e ideas e inventos. Y hay una investigación espectacular de todos los inventos que mandaba la gente, que iba desde cosas delirantes como láser de no sé qué cosa, hasta cosas que se terminaron implementando. Es decir, su confianza en que el pueblo tenía respuestas para el pueblo. Bueno, si alguien tenía que tener confianza en el pueblo, era Perón, claramente, ¿no? El pueblo lo sacó de su prisión, así que, de su cárcel, así que me parece que... Pero fue un adelantado, y después fue un adelantado en Europa durante el exilio, porque no solamente fue esa comunidad organizada, la patria justa, libre y soberana, etcétera, 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 sino que después él vio lo que venía con la globalización, cuando habló del universalismo, ni hablar del medio ambiente. Creo que fue el primer dirigente argentino que tenía muy claramente lo del medio ambiente y lo que iba a pasar en la humanidad, con el problema ambiental y la destrucción por parte del planeta por las actividades nocivas del hombre, ¿no? En el 72 creo que es eso. Claro, bueno, claro, imagínate. Mencionás la comunidad organizada. ¿Qué idea de individuo tiene el peronismo? Un hombre libre que puede decidir libremente porque ha resuelto los problemas de subsistencia, de trabajo y de poder decidir su vida, no como un residuo, sino porque puede elegir. O sea, que es el tema que siempre hemos discutido, que no es el igualitarismo, porque no somos todos iguales. Esto también lo tenemos que comprender todos. Hay gente que le gusta trabajar, hay gente que le gusta trabajar mucho, hay gente que no le gusta trabajar nada, hay gente que le gusta trabajar poquito, y eso lo podés también traducir con el estudio. Pues hay gente que le gusta estudiar mucho, otros poquito, otros no le gusta estudiar nada. Entonces me parece que lo que tenés que asegurar vos en una sociedad peronista o en una sociedad argentina, yo creo que tenemos que inclusive pasar a una etapa superior los peronistas, ¿no? Y pensar ya en algo más. Es un piso de oportunidades del cual la gente pueda decidir. Si querés estudiar, podés estudiar. Si querés trabajar, tenés que trabajar. O sea, hay que trabajar para poder vivir. Porque hay otra verdad peronista muy piola, que yo estoy dando más bola ahora. Viste que siempre se le da bola a primero la patria, después, que está bueno. Pero hay una que yo me empecé a interesar últimamente más, que es, y si le hubiéramos dado más bola, podríamos haber evitado algunas cositas, esa que dice que el trabajo es un derecho por la dignidad del hombre, pero también el deber de que cada argentino produzca al menos lo que consume. Si le hubiéramos dado un poquito de bola a esto de que cada argentino por lo menos produzca lo que consume, que encierra un poco el término de productividad, cosa que por ahí a algunos no les gusta hablar, pero bueno, no importa. ¿Quién es si lo hubiéramos dado? No importa, es una reflexión, no quiero pelearme con nadie. Bien. No. Por lo que veo charlando con vos, volvés a Perón, volvés a las verdades peronistas, no es que hay un momento en que uno ya las tiene incorporadas, sino que las volvés a repasar, a estudiar, a leer. Yo creo que más que repasarlas verbalmente, hay que incorporarlas en la práctica, ¿no? En lo empírico. Y si dieron resultado. Y yo creo que después de
haber acompañado a Néstor durante, vos imaginate, 4 años como intendente, 12 años como gobernador, después 12 años y medio, de los cuales 8 yo fui presidenta. O sea, es una suma de tiempo, son 24, 28, casi 30 años, desde, digamos, el piso primigenio que tiene la organización institucional de un país, sí, que es el municipio, sí, desde el municipio hasta la presidencia. Toda una experiencia, y además no en lugares como acá, donde, bueno, sino en el sur, en la Patagonia, donde las cosas son más duras, más difíciles. Es una formación también, ¿no? Yo creo es importante el bagaje teórico, es muy importante, porque te ayuda, pero como el empírico, como la experiencia, esa es insustituible. ¿Nuestra generación militante está menos formada, sentís? Sí, claro. ¿Y por qué? Bueno, en principio, por ejemplo, yo no tenía esto. Sí. Yo tenía libros. Estoy chusmeando de acá igual. Claro, yo no tenía esto. Yo tenía, y ni te cuento de los celulares. Entonces, a ver, yo sostengo que la imprenta de Gutenberg terminó con la Edad Media, a mi criterio. Y de ahí en más, está bien que de la imprenta de Gutenberg a la Revolución Francesa hubo un trecho muy largo en términos temporales, pero fue un hecho revolucionario, absolutamente. El conocimiento que estaba en los conventos, en lugares, en cenáculos, en lugares muy cerrados, pasó a través del libro o de un papel impreso a la gente. Y yo creo que esto ha modificado también los comportamientos. Mi generación era una generación muy formal. A ver, el mundo era, ninguna generación es como si fuera un hongo en un país que surge después de la lluvia. A ver, mi generación era la generación del Mayo francés, era la generación en Estados Unidos de las luchas contra Vietnam, del movimiento hippie, el surgimiento de la pastilla anticonceptiva que le dio a la mujer una libertad que no tenía, el Mayo francés, era la Revolución cubana, era todo un proceso de cambio en el mundo que obviamente tenía que recalar acá, como lo fue también la experiencia de Mayo. A ver, ¿de dónde salieron los ideales de Belgrano, de Mariano Moreno, de libertad, de igualdad y fraternidad? La Revolución Francesa. Son ciclos históricos. Y es cierto, leíamos mucho, algunos más que otros. Sí, claro. Algunos más que otros, pero sí leíamos mucho, estábamos muy formados y teníamos además los instrumentos para poder decodificar e interpretar lo que veíamos. O sea, dudábamos de todo. Lo que aparecía en los diarios no lo creíamos. Lo que mirábamos a la televisión tampoco. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Aunque sea una estupidez o una pelotudez grande como una casa, que no puede ser, lo cree igual. Entonces, esto ha modificado también la rapidez. Nadie presta más atención que 148 caracteres. ¿Viste los nenes? Mis nietos agarran un celular o esto y están con el dedito tiqui, 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 con la imagen. Todo dura poco. Sí. Todo es muy líquido. Todo es fácil. No estoy haciendo ninguna crítica ni diciendo como una vieja, el tiempo pasado fue mejor. No. Creo que a la militancia y a la educación en general, porque en definitiva yo soy también hija de la educación pública en la Argentina, de la 1420, de la Universidad Gratuita de Perón. Entonces, me parece que a esta educación, la educación todavía no ha podido captar cómo resolver con los nuevos instrumentos, volver a captar la atención del estudiante. El otro día estaba leyendo de una escuela secundaria que ya no puede tener 20 materias, donde finalmente nadie termina recordando nada, ni articulando nada, ni uniendo las cosas una con la otra, sino que se le presentan todos como fenómenos separados, imposible de que pueda articular y comprender, mirá, lo que está pasando es consecuencia de esto y de esto. Todo se presenta como fenómenos aislados, ¿no? Bueno, creo que... Y además nos agarra, como pienso yo acá en la Argentina, con un presidente que sigue atado a un mundo que no existe. Lo que más me preocupa, Pedro, hoy, te digo, es cómo se para la Argentina con este gobierno y con esta sociedad
frente a un mundo que viene, pero cambiando mal. A ver, la globalización se dio a los nacionalismos, porque Estados Unidos pensaba que la globalización lo iba a convertir en el único, en un mundo unipolar, y bueno, la verdad que no fue así. Resulta que el gran ganador de la globalización fue China, que ya no entra con cañones y marines, entra con el comercio. Surgen nacionalismos. A mí cuando comparan a la derecha o a esta derecha de acá con la derecha europea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por ahí, esta derecha de acá tiene que ver más con Macron, que aumentó la edad jubilatoria, que bajó las jubilaciones y que está de acuerdo con la guerra, de apoyar a Ucrania contra Rusia, que con Marine Le Pen, que está en contra de la guerra, que está en contra del aumento de la edad de las jubilaciones y de la baja de las jubilaciones. La derecha europea no tiene nada que ver con esta derecha, es una derecha nacionalista que descree de los valores de la comunidad europea, que es lo que está en jaque en estos momentos, que está en contra de la guerra porque sabe que esto les ha significado el aumento de todo, energía, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, esta derecha de acá me parece muy anacrónica, muy que se quedó en la Guerra Fría. Te hablan del comunismo, de cosas que no existen, y mientras tanto tenés un mundo que se va a reacomodar geopolíticamente en bloques, y acá no sé qué es lo que se está pensando. Además, un fenómeno como es el de la inteligencia artificial, que también debemos prestarle mucha atención, pero deberíamos estar pensando en el mundo que viene. Y si vos ves el debate anoche, como me tocó verlo a mí, el debate entre Biden y Trump, bueno, en serio que necesitamos, por lo menos que una parte de la dirigencia argentina se siente a pensar qué vamos a hacer con esta Argentina súper endeudada. Porque, a ver, ya nos dimos cuenta todos que el déficit fiscal, el único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el presidente. El único. Y algunos empresarios que van y lo aplauden. Pero en realidad, el gobierno, el problema que tiene es el que dijimos en el documento de febrero. Te quedaste sin dólares. El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento que tienen. No saben cómo van a terminar de pagar los dólares y estos vencimientos que vienen ahora este año. Agárrate, Catalina, con los que vienen en el 26, en el 27. Y además aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar porque resulta ser que los que vengan a invertir van a poder liquidar las exportaciones en el exterior. ¿De dónde van a sacar los dólares? O sea, el campo que se olvide que le rebajen ni 0,50 de retenciones, porque va a ser el único productor de dólares. El único productor de dólares con la aprobación del RIGI. Entonces, digo, ¿qué están viendo o qué no estamos viendo? A mí me parece que más que qué están viendo, ¿qué no estamos viendo? Que nos están proponiendo un país y una organización y un funcionamiento que no tiene nada que ver con la realidad, pero con la práctica. Aprobaron la ley de bases, pero hoy los dólares le siguen subiendo porque el mercado sabe sumar. 2 más 2 es 4 y 2 menos 2, ¿qué es? 0. 0. Entonces, si tenés 0 dólares y te entra 0 dólar, hermano, estás en problema. Por más que tengas 0 de déficit fiscal, aunque sea un déficit fiscal trucho, cada vez más trucho. Escuchá, las energéticas están pidiéndole de vuelta que le paguen lo que resta de abril, mayo y junio. Las provincias no les han dado un mango, sobre todo a las provincias que no transfirieron las cajas de jubilaciones, que son las que necesitan que le remita a la ANSES mensualmente fondos de la Seguridad Social, no les han dado nada, 0 pesos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la más perjudicada, durante el año 2023, en materia de seguridad social, tuvo transferencias, si mal no recuerdo, por 1.360.000 millones. Este año, 0. 0. Y si vos ves el superávit y el déficit fiscal, el superávit fiscal que tuvieron, el primario es 0,38, porque son 2 billones y pico, y el financiero le da 0,19, que es 1 billón. Y estamos hablando de que a la provincia le dieron 1.350.000 millones menos de seguridad social antes de la devaluación. ¿Te imaginas lo que ese billón no tiene nada que ver con el billón de ahora?
la devaluación, 118%, 120 en diciembre, más la que obligó el Fondo Monetario a hacer al gobierno inmediatamente después de las PASO, que fue un 30%. Entonces, además, el FONDEF, que fue una muy buena política que se hizo de un fondo especial para las Fuerzas Armadas para equipararlas con las fuerzas federales y fundamentalmente darle también equipamiento. Como es un fondo fiduciario, tampoco se lo liquidan. No compran alimentos, no compran medicamentos, no le mandan suspendieron 3.000 obras públicas y por lo tanto el pago. No, bueno, entonces es trucho. Y además de trucho, es insostenible. Es insostenible. ¿Cómo hacen para sostener esto? La única manera que tenía Milei de sostener esto era si hacía una dolarización. Yo creo que cuando lo incorpora, esta es mi impresión personal, ¿no? Yo creo que cuando lo incorpora el Toto Caputo, lo incorpora bajo la promesa de que vengan los dólares que necesitaba para hacer una dolarización, que hubiera sido la solución, porque cómo cristaliza la transferencia de ingresos formidable que hizo del trabajo al sector del capital, con una dolarización, con sueldos, con salarios de 200, 300 dólares, salarios de maquila, salarios de colonia, si se quiere. Pero bueno. ¿Y a Caputo, perdón el término, lo embromaron o Caputo embromó a Milei? Para el caso, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo el resultado. Claro, si claro. el huevo o la gallina, no me importa. Claro. ¿Viste? Vuelvo a la historia un poco. Sí, dale. Después... Yo me fui... Es que la realidad es demasiado fuerte. Me imaginé que no iba a hablar. El amor, como dicen, el amor es demasiado... No, la realidad es demasiado fuerte. Es la única verdad. La realidad es la única verdad. Así es. Te quería preguntar, ¿qué lectura haces de los gobiernos de Perón, primero, segundo y tercero? A ver, primero y segundo me parecen... es más... en términos, si vos me decís en términos políticos, lo que pasa es que también surge una dicotomía mucho entre peronismo y antiperonismo. Surge de vuelta el enfrentamiento muy similar al que se vivió en el siglo XIX con unitarios y federales. ¿No? Cuando hablan del enfrentamiento de ahora, en realidad desde el fondo de la historia, la Argentina tiene una tendencia a las facciones enfrentadas. Fuertes facciones enfrentadas, unitarios y federales, después peronismo, antiperonismo. No sé si fue el primer gobierno, fue un gobierno de reparación, me parece a mí, un gobierno de reparación. Bueno, no te olvides, por ejemplo, mi abuelo. En mi casa, ¿por qué yo me hice peronista? En mi casa, la familia de mi mamá, yo vivía con mi mamá, con mi abuelo, que era papá de mi mamá, recontra peronista, que tenía guardado, escondido, el carnet peronista, el libro de tapas rojas de Evita, La razón de mi vida, y que siempre se murió pobre diciendo Perón va a volver. Y yo le decía, callate, abuelo, no va a volver, decía yo la chica, ¿viste? Y claro, porque decía Perón va a volver. Y se había incorporado el peronismo ¿desde dónde? Desde el conservadurismo. Claro. No era radical, era conservador. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires el conservadurismo era muy popular. Pero mi mamá me contaba cómo le ponían la boina roja a ella y a los 3 hermanos para ir a los actos de los conservadores y cómo mi abuelo con los varones, con los hijos varones, iban y le rompían le pinchaban las ruedas en los mitines. No, era esa Argentina también. Pero ¿conservador de qué? Si no tenía un mango, era pobre como una laucha. Sí. Era obrero en los frigoríficos de Berisso, no sé si en el Armour, la Negra o en el Swift. Pero era esto que te digo. Cuando alguien no entiende por qué algunas cosas, yo quiero decirles a los que no entienden algunas adhesiones del presente, que había también una Argentina donde la gente de escasísimos recursos era conservadora y era antirradical. En mi casa yo nunca se decía Irigoyen, mi abuelo decía el peludo. El peludo se decía, no se decía. En cambio mi viejo, radical balvinista, papá, gorilongui importante. Siempre. Y en el año 72, por ejemplo, que es cuando surge Renovación y Cambio, el radicalismo, que va a la fórmula Alfonsín-Storani, él decía que Alfonsín era zurdo. Me acuerdo, yo estaba en la facultad en ese momento,
y que le cantábamos, porque perdió, por supuesto, Alfonsín Storni pierde esa primera elección interna del radicalismo y gana Balbín Gamón, a cual más viejo. Nosotros le cantábamos en la facultad Balbín Gamón Tutankamón, ¿viste? Porque era, bueno, una época muy especial, creativa. pero muy creativa, sí. Pero te cuento que así yo tenía en mi casa el peronismo y el antiperonismo de mi viejo. ¿A qué venía esto que estamos presentando? No, los 3 gobiernos de Perón. Los 3 gobiernos de Perón. Bueno, Menos mal que tomaste ese camino, ¿no? sí. Imagínate si tomabas el otro. Pero ojo que no fue un camino que tomé producto de que me hicieron el bocho mi abuelo o mi mamá. Fue una decisión a partir de lectura, a partir de mucha lectura, de toda la obra de Jaureche, toda la obra de Ernesto Arregui, toda la obra de Scalabrini Ortiz, qué sé yo, podría seguir con 20, y también la lectura de los libros de Perón, pero más que los libros de Perón, Del pensamiento nacional. del pensamiento nacional y popular y de la historia. La colección completa de José María Rosa, que mi mamá me la había comprado. Mamá compraba mucho libro en casa. Era la época en que los vendedores de libros pasaban por tu casa. Mirá. Y te vendían colecciones de libros en cuotas. Eran como si fuera esta hoja con todos cositas troqueladas. Entonces cada cuota, y mamá compraba todo lo que pasaba. Los Loceto, los Preceptor, los Espasacalpe, los libros de José María Rosa, lo que venía lo compraba, porque las aventuras de Naricite Perucho, que era de un autor, Monteiro Lobato, que con los años después, un día estamos charlando con Celso Morín y le hablo de mis lecturas de las aventuras de Naricito y Perucha. Así se llamaba la obra de Monteiro. ¿Vos lo leíste? Me dijo. Me encantan. Era mi autor preferido. Dijo, estamos por sacar una edición en español, me dice. ¿No la querés prorrogar? La voy a prorrogar, le digo. Y le hice el prólogo, bueno, estaba súper emocionado. Bueno, pero seguía con esto de los libros, de cómo se hizo. El primer gobierno fue un gobierno de reparación. El segundo gobierno es un gobierno de organización. De hecho, hay dificultades en el segundo gobierno de Perón, 2 sequías. Sí. Perón saca... Esto me acuerdo porque es el día del cumpleaños de mi tía, un día antes de mi cumpleaños. Estoy leyendo historia, ¿no? 18 de febrero. El 18 de febrero, exactamente, un plan contra la inflación, contra el proceso de estabilización. Sí. De estabilización, que establecía claramente, congelaba precios y salarios por 2 años y sometía que los salarios solo podían ser aumentados si aumentaba la productividad. Bien. Si la productividad no aumentaba, no se aumentaba un solo peso de los salarios. Esto dio resultado. Gómez Morales se hizo cargo del gobierno, de la economía, y bueno, la inflación bajó, pero bueno, después vino el golpe, obviamente, ¿no? Pero ese segundo gobierno fue un gobierno donde él comenzó a hacer todo, y en el segundo plan quinquenal, el plan del acero, del hierro, o sea, viene la segunda etapa, digamos, de la industrialización argentina, que obviamente quedó inconclusa producto del golpe de Estado, ¿no? ¿Qué representa el 55 para la historia argentina? Hoy un retroceso fenomenal, Pedro, un retroceso fenomenal. Vos fijate que, y ni te cuento, yo creo que hay 2 hitos, el 55, que es el inicio de la violencia política en el siglo XX, porque ahí se inició vos fíjate que tiraron 14 toneladas de bombas. ¿Vos sabés que las 14 toneladas de piedra de dónde las sacan? Mirá, no lo sabía. Hay un documental muy interesante donde está el bombardeo en la plaza y se determina que tiran en la plaza 14 toneladas de bomba. Eso fue junio, que hace pocos días, el 16 de junio, 16. se cumplió un aniversario, y que cuando fui presidenta hicimos un monumento en los jardines de la Casa Rosada, bueno, en memoria a los caídos y a lo que pasó. Y fue el inicio de la violencia en la Argentina, ¿no? Que después no paró. Enfrentamiento entre las propias Fuerzas Armadas, azules, colorados, el surgimiento de la guerrilla, la vuelta de Perón, finalmente culmina el 24 de marzo, pero la violencia en la Argentina empieza con los bombardeos, ¿no? En la cual ninguno fue castigado, los que bombardearon. No se conoce en la historia, yo por lo menos no lo conozco,
de una fuerza aérea que haya bombardeado su propio pueblo. Creo que fue la primera vez en la historia. Creo que fue la primera vez en la historia que tiraron 14 toneladas de bombas en una plaza en un día común de trabajo, matando a 300 y pico de personas. Creo que ahí fue el comienzo de la violencia, bueno, que culminó. Yo creo que ese periodo de violencia le marca un hito. Comienza con el derrocamiento de Perón y termina con la caída en Malvinas. Es la primera vez que el ejército argentino es derrotado en batalla. Nunca el ejército argentino, las Fuerzas Armadas argentinas habían sido derrotadas en batalla. Nunca. Que hubo malos negocios en batallas que ganamos, como fue Ituzaingó, cuando la negoció García durante la época de Rivadavia y que perdimos la banda. Totalmente de acuerdo, pero fue la primera vez que caímos frente al enemigo en el campo de batalla. Yo creo que eso no empieza el 2 de abril cuando desembarcan en Malvinas. Eso empieza el deterioro de las Fuerzas Armadas, porque esto es lo que yo creo que debemos interpelar a nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas, ¿para qué están? ¿Para ser el guardaespaldas histórico de Videla, para cuidar el buen nombre de Videla o el mal nombre de Videla, o para cuidar el territorio argentino? Están para cuidar el territorio argentino, y para eso nacieron. Y para eso tuvieron su bautismo de fuego con San Martín, con Belgrano. Entonces yo creo que esas Fuerzas Armadas que fueron derrotadas en las Malvinas, yo creo que eso fue el final de la derrota. Pero yo pienso que el principio de esa historia se dio con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Es ahí cuando las Fuerzas Armadas terminan siendo gendarmes de su propio pueblo, claro, adentro. Ahí, ese es el germen de la derrota de Malvinas. Hay que repensar todo eso, repensar el rol de nuestras Fuerzas Armadas, saber que necesitamos Fuerzas Armadas bien equipadas, porque además en el mundo que viene de nacionalismos y de disputa de recursos, pero no solamente del litio o del cobre, o del agua, vamos a necesitar Fuerzas Armadas. Eso lo decía anoche Máximo, lo escuché cuando habló... Por la ley bases en diputados. Claro, con la ley... Vos lo dijiste un 2 de abril. Con la ley bases, que tenemos que tener Fuerzas Armadas equipadas, por eso el FONDEF era muy buena, pero tenemos que ir por más. Que no le tiren cal a sus soldados, dijo. Que no le tiren cal a sus soldados. Y Fuerzas Armadas que comprender y leer adecuada y correctamente la historia. Con sus grises, nadie es inocente, ¿eh? Nadie es inocente, todos tuvieron algo que ver, pero otros tuvieron más que ver. Por las responsabilidades, porque además vos las armas que tenés como soldado, seas del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, son armas que el pueblo te da para que defiendas al pueblo y a la nación y al territorio. Bueno, creo que hay que repensar ese rol y lo tienen que repensar las propias Fuerzas Armadas, pero no a partir de discursitos, sino de prácticas concretas, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que tenemos también que generar desde nuestros espacios políticos una mirada también diferente, superadora, pero que comprenda que va a ser muy importante el rol que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir en el mundo que viene. Que esto es parte de lo que yo te decía hace un rato con el mundo que viene. Si no nos preparamos para ese mundo, bueno, y ese mundo que viene, o los intereses que van a dominar ese mundo que viene, le conviene que sigamos peleándonos entre nosotros acá, que perdamos el tiempo en enfrentamientos, en internas, en cosas domésticas, porque eso fue, digamos, los elementos fundantes de la extracción, del extractivismo, de llevarse las cosas, ¿no? Desde las épocas del colonialismo europeo, español, acá en la región, y bueno, y lo que viene ahora. Yo creo que necesitamos parar un minuto, dejar de aturdirnos con tantas frases y con tanta gente que solamente le interesa aparecer en la televisión o en los diarios o en los medios, para repensar en serio las cosas, porque además creo que, no ya a los que hemos cumplido un rol en la vida, pero creo que le va la vida a esto a los argentinos como vos, que tienen 30 años, a los hijos que seguramente algún día tendrás, y en el caso mío, a mis hijos, a mis nietos. Creo que esta es la Argentina que hay que pensar en serio. Este es el mejor homenaje que podríamos hacerle a Perón, a Evita, al peronismo, and company.
Pero me parece que es eso. ¿Algo de lo que planteaba Perón o el peronismo quedó viejo? ¿No se puede aplicar ya? No, al contrario. Fíjate que hablaba de tercera posición, de comunidad organizada, de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de educación, de armonizar el individuo con la comunidad. No, viejo no. Viejo quedaron algunos, que es otra cosa, pero... Algunos peronistas. Algunos peronistas quedaron muy viejos. Y Gorila ni hablar. Y Gorila ni hablar. Pero el peronismo viejo no, para nada, al contrario. Es más, fíjate vos lo que me pasa con Xi Jinping. Cuando yo voy, la última vez que hago a China, 2015... le digo pensar, en un momento dado, no sé, que estábamos ahí en una reunión, le digo pensar que cuando ustedes recién llegaban con Mao al gobierno, donde no tenían nada, donde eran más pobres que las lauchas, donde vivían en el campo, nosotros, años 50, producíamos autos, aviones, Tremendo. Locomotoras, y ahora vengo yo acá a comprarles a ustedes las locomotoras. Y nosotros las producíamos cuando ustedes llegaban al gobierno. Parece ser que le quedó muy grabado eso, porque cuando fue después Alberto, le vuelve a repetir toda esta historia del peronismo, Claro. Porque la realidad es muy impresionante. Es muy impresionante que China, que en los años 50 pasaban hambrunas, se morían de hambre, no era ya una cuestión de retraso. Era lo que era, y 70 años después le está disputando el rol de primera economía a Estados Unidos, sin haber tirado un solo tiro. Le está disputando a quien hizo de la fuerza y de la inventiva, porque también el desarrollo, pero fundamentalmente, como yo digo, si tenés portaaviones es más fácil. Claro. Es más fácil. Un poco me lo dijiste, pero quiero centrarme ahí. ¿Qué debería discutir el peronismo y no discute? ¿Qué agendas se nos están escapando? La agenda, para mí, fundamental, no solamente el peronismo, no sería porque no puede ser que el peronismo discuta solo. Si no, parece una cosa... Estamos locos. Estamos locos, estamos discutiendo entre nosotros. No, me parece que tenemos que discutirlos con alguien más. Y a mí me parece que con alguien más tenemos que discutir, por ejemplo, qué hacemos con la deuda. Porque debemos, de acuerdo al último reporte del Fondo Monetario Internacional, debemos 399.000, para hacerlo redondito, 400.000 millones de dólares. De los cuales la mayoría es en moneda dura. Y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja $1. Que alguien me diga cómo concilio esa deuda con el modelo extractivista que me propone. No estoy haciendo una postura ideológica, dogmática, de valores, subjetivista. No, de plata, de dólares, para ser más clara. De dólares. Debemos 400.000 millones de dólares. Y vos me estás planteando un modelo extractivista para las inversiones en las cuales no me queda $1. Bueno, ¿cómo concilio esto? Creo que tenemos que hacer un replanteo de la deuda, no para no pagarla, porque además, a mí me da mucha risa, pero los únicos que pagamos deuda fuimos nosotros. A ver, cuando Néstor y yo pagamos el Bodén 12, ¿qué es el Bodén 12? El corralito. El corralito se pagó en 8 cuotas. 3 cuotas pagó Néstor, 2005, 2006 y 2007, y las otras 5 las pagué yo. La última se pagó en el 2012. Bodén 15, o sea, ni hablar del fondo cuando pagamos al Fondo Monetario Internacional. O sea, que nos vengan a decir que nosotros queremos no pagar la deuda, no, discúlpenme. De todos los que están acá, los únicos que pagamos fuimos nosotros. Todos los demás se endeudaron. Todos los demás trajeron de vuelta al fondo. Nosotros no. Esto no nos da patente de corso ni de héroes nacionales. No. Simplemente de autoridad, por lo menos para encarar determinadas discusiones. Pero además, me parece que ya no es una cuestión de que lo que dice Cristina o lo que dice el peronismo. Es una cuestión de lo que vos decías hace un rato, la realidad. Mirá cómo está el gobierno. Mirá cómo, pidiéndole de vuelta 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Parece ser que los 45.000 millones de dólares que le pidió Macri en el 2018 no le alcanzan. Ahora van a pedir 10.000 más. Pero como no era que el déficit, que el problema era los pesos y el déficit fiscal, ¿qué pasa entonces? No era eso, ¿viste? Era que te faltan dólares, escasez de dólares y endeudamiento. Y eso se va a agravar. ¿Por qué se va a agravar? Y porque vamos a tener los vencimientos de la deuda que se reestructuró en el 2020, más lo que tenemos que pagarle al fondo por lo que sacó Macri. ¿De dónde van a sacar los dólares? Para mí, esa es la primera discusión. Y la economía bimonetaria.
Porque además de todo esto que debemos en dólares, tenemos una economía bimonetaria que se acentuó mucho después del golpe, por lo que yo decía hoy, del 76. Entonces tenés que una de las funciones que tiene la moneda, que es ahorrar de reserva, los argentinos lo quieren dólares para ahorrar. Y cuando hablo de eso no hablo solamente de los que me forman activos en el exterior, que no son pocos, sino de todos los argentinos. De la señora que trabaja en la casa y que juntaba unos pesos y va a comprar 10, 15 o 20 dólares, desde los que lo tienen en el colchón, jubilado. ¿No viste que cada vez que hay algún robo, algún jubilado o alguien, y lo robaron también unos... Bueno, esos son los que están en el colchón, los que están en las cajas de seguridad y los que están formados activos en el exterior. Entonces, tenemos una sociedad que quiere ahorrar en dólares. Lo hace también por una memoria de lo que pasó con la inflación, pero Brasil también tuvo una inflación altísima del 3.000% e Israel también y pudieron superarlo. Pero para esto tenés que tener acuerdos básicos, no bases. Acuerdos básicos entre los principales partidos de la Argentina para solucionar. Porque si nos ponemos a discutir si flexibilización laboral sí, si flexibilización laboral no, si nosotros no resolvemos esa parte de la economía, ni siquiera es toda la economía, porque después habrá algunos que querrán qué enfoque le dan a la industria, si valor agregado acá, valor agregado... Eso, pero básico, ¿qué hacemos con la moneda? ¿Qué hacemos con la deuda? ¿Cómo nos abroquelamos para pagar lo que se debe, pero al mismo tiempo sostener un crecimiento? Esto es lo que hay que discutir. Y después viene lo demás. Pero si no resolves eso, no vas a resolver nada. ¿Y tenemos una propuesta nosotros para eso de nuestro campo? Bueno, de hecho, la propuesta fue pagarle al fondo, la propuesta fue acumular reservas, reestructurar la deuda. Vos no te olvides que Néstor reestructura la deuda con una quita fenomenal. No hubo una reestructuración de deuda tan importante como la que hizo él. Yo me acuerdo de las reuniones famosas que teníamos ahí en la Quinta de Olivos, donde un día uno de los negociadores, cuando nos van le van a Néstor a mostrar la propuesta que iban a llevar a Dubái, creo, si mal no recuerdo, Néstor le dice, no, eso es mucho, eso no lo vamos a poder pagar, hay que ir con tanto. No, le dicen, eso, yo no puedo ir con eso, me van a sacar a las patadas, mirá, le dijo, yo prefiero que te saquen a vos a las patadas de allá y no que me saquen a las patadas a mí de acá. Esa anécdota tan repetida no por eso deja de ser cierta. Y esto fue lo que hizo. Con una deuda reestructurada, con una gran quita de intereses, una gran quita de capital, más un proceso de crecimiento en el cual concebimos que la actividad, lo que genera el 70% de la actividad económica argentina es el mercado interno, fuimos para pagar deuda, para desinteresarnos del fondo. Creo que este es un camino. Ahora, el camino elegido, el RIGI, no, ese no es. Ese no es. Yo creo que hay, pero para eso el capital, los grandes empresarios tienen que ver a los políticos, por lo menos los más importantes del país, unidos en una única propuesta. Si no es muy fácil para ellos. Claro. Si no es muy fácil para ellos. Esta es esto, la sacamos de acá, venga este hombre que es sostenido únicamente por los capitales, porque en realidad propone cosas realmente insólitas y que además no le están dando resultado. Sus ideas no estarían funcionando. Entonces me parece que esto no quiere decir que me gustaría que... No, yo no quiero que fracase. Eso no quiero rescatar un poco también lo que dijo Máximo anoche cuando dijo ojalá que replantee cuando vaya a reglamentar el RIGI, se haga un replanteamiento y pueda corregir. Pero si no, bueno, alguien lo va a hacer. Porque además la historia argentina demuestra que siempre alguien lo hace. ¿Estamos bien? Estamos muy bien. Bárbaro, genial. Vos, qué sé yo. Yo estoy perfecto, bueno, Cristina. tampoco vamos a tener acá 4 horas como al otro que me tuviste a máximo 4 horas. Ni sueño que yo estar 4 horas acá. Chicos, suspendemos las últimas porque 4 horas... No sé, tampoco. No, es un chiste. Voy un poco al mundo que mencionas. Sí. ¿Qué lugar tiene que ocupar la Argentina en el mundo según el peronismo? Mirá, según el peronismo, no, me parece que un lugar para nosotros importante es nuestra región, la América del Sur. Yo siempre digo que la UNASUR, que fue una gran construcción política, fue eso, una construcción política, pero no pudimos traducir la construcción política en una construcción económica.
¿Por qué, Cristina? Muchas veces la competencia, por ahí en Brasil, Argentina, muchas veces... Ahora teníamos una gran oportunidad que eran los BRICS. Sí. Una gran oportunidad. La verdad que a mí me pareció que la incorporación a los BRICS fue una de las cosas más importantes que se hicieron. Siempre quise estar en los BRICS. Siempre. Es más, se lo pedí a Lula cuando estábamos haciendo la campaña presidencial en el 2015, que vino a apoyar. Me acuerdo. No me acuerdo ni en qué lugar era, pero era en un lugar del Gran Buenos Aires, un acto muy grande. En La Matanza estuvo, en la Universidad de La Matanza estuvo Lula. No sé si te referís a ese acto puntual. No me acuerdo si fue ahí en La Matanza, pero yo me acuerdo que en un acto le pedí que nos ayude a entrar a los BRICS. Y habíamos entrado, bueno, y ahora con este hombre, vuelta afuera, pero yo creo que... Porque además, fíjate... ¿Y ese tren ya está? ¿Ya se fue? No. Lo único eterno y definitivo es la muerte. Siempre, vos planteate siempre eso que dicen para siempre la muerte nada más, olvídate. Vos fíjate una cosa ahora, el mundo que también entregamos. Hace pocos días se rompió un acuerdo básico que tenía Estados Unidos con los países árabes acerca del petrodólar. Ese acuerdo lo había hecho Kissinger con los árabes, que aceptaban moneda. Ahora está todo dado vuelta, o sea... los BRICS van a empezar a dejar el dólar. Ya los árabes comercian no con dólares. Los árabes tuvieron un acuerdo, los chiitas tuvieron un acuerdo con los chiitas, y eso lo armó China, el acuerdo de los países árabes que son chiitas con los chiitas de Irán. Rusia también con su moneda tiene un crecimiento, su Producto Bruto del 5% y está en guerra. Vos te das cuenta que el dólar está siendo cuestionado como moneda de reserva. En realidad, yo creo que estamos en los prolegómenos de grandes cambios. Vos fíjate que después de la Primera Guerra, cuando se declaró la inconvertibilidad de la libra, que antes la libra esterlina, que era la gran moneda, la podías intercambiar con el oro. Cuando se declara la inconvertibilidad, bueno, se arma medio un candombe global. Y después en el 68, creo que fue el 68 Nixon, que declara la inconvertibilidad del dólar en oro. Viste que el oro ahora está cotizándose cada vez más. Y claro, porque en momentos que se empiezan a mover las placas tectónicas de las monedas, la gente va al oro como algo seguro. Bueno, en ese mundo no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque ya pareces disociado de la realidad. Bueno, creo que además los hechos finalmente van a obligar a tomar contacto con la realidad. Yo espero que los hechos se impongan. Finalmente se terminan siempre imponiendo. Hay muchas fuerzas políticas en nuestro país que buscan soluciones europeas para problemas argentinos. El peronismo, en cambio, propone lo contrario, ¿no? Así es. Soluciones argentinas para el mundo. Los chinos también proponen eso. Ellos cuando los acusan de algo dicen, nosotros tenemos un socialismo que es, la gran reforma de China fue a partir del año 78, de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping en el Congreso del Partido Comunista del año, no me acuerdo cuál, bueno, pero fue en el 78, no me acuerdo el número, me acuerdo que fue en el 78, no me acuerdo el número del Congreso. Lo vamos a googlear y lo vamos a poner en la gráfica, Cristina. Define que la conducta de los chinos debe únicamente basarse en la experiencia, en la práctica. Que la experiencia y la práctica es la verdad, los hechos. Tan mal no les ha ido, Creo que es un poco eso, ¿no? El peronismo también es una solución argentina para los problemas argentinos, además porque nunca quisimos extrapolarlo. Es más, cuando nos reuníamos los presidentes, qué sé yo, cuando todavía estaba Hugo vivo, siempre decíamos, cada uno, me lo preguntaban en Europa, bueno, pero Chávez, cuando iba yo a Europa me hacían reportajes, que esto, no, pero lo que pasa en Venezuela no tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina, porque ni yo podía ser presidenta de Venezuela nunca, ni Chávez nunca podía ser presidente del argentino, porque esto fue otra cosa también muy importante, fue una construcción política que respetó las identidades y las culturas de cada país. Nos faltó eso, la economía, ¿no? Una integración más fuerte, pero bueno.
Voy a repasar algunas frases históricas del peronismo para pensarlas en el presente. ¿Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista o para un argentino no hay nada mejor que otro argentino? ¿En qué estamos? No. Definitivamente en lo que dijo Perón cuando volvió. Definitivamente. Lo del argentino. El argentino. Claro. Fue su gran... Pero es más, dijo... Cuando no sé quién lo fue a ver, no me acuerdo, hay una anécdota muy graciosa de Perón, que alguien lo va a ver y le dice, hola, ¿qué tal, general? Uno que no había sido peronista, sí. Que no me acuerdo quién era, pero... Y que yo ahora me hice peronista, pero fulanito, justo a ustedes se supone que yo he dejado de ser peronista, ahora justo ustedes se de peronista. Bueno, se podía aplicar al presente también. En el 73, Perón dijo que volvía como un león herbívoro. Vos aclaraste que las yeguas son herbívoras. Sí, somos herbívoros. Sí. ¿Qué es ser herbívoro en el peronismo y cuál es el problema o cuál sería el problema con ser carnívoro? No, carnívora, a mí me encanta la carne, me encanta el asado, olvídate, pero en la política, carnívoro es que aquel que construye comiéndose al otro. Y me parece que no hay que ser eso. Me parece que al otro hay que convencerlo y traerlo, no comérselo. Eso me parece que ser herbívora en todo caso. Combatiendo al capital y conciliación entre el capital y el trabajo. Sería una... Vos sabés que hay todo un despelote con esa estrofa de Tonto ¿no ven? Que dice que combaten al capital. La verdad es que nunca combatieron, el peronismo nunca combatió al... Lo que pasa es que cuando Perón habla, cuando se habla del capitalismo internacional, habla de que recibió una colonia, la de los ingleses, con los ferrocarriles, Me parece que ahí hay toda una mezcolanza. Y a lo mejor porque el que hizo la marcha justo le pegaba. Justo le pegaba y la metió y miró el quilombo que nos armó, ¿no? Porque resulta que tenemos que estar dando explicaciones de que no somos anticapitalistas. Que además, otra cosa, Pedro, esto yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, el capitalismo ha dejado de ser una ideología. El capitalismo es el modo o la manera o el método más eficiente para producir bienes y servicios hasta la actualidad. A ver, ¿qué significa esto? Producir bienes y servicios a una escala que pueda satisfacer las necesidades de todo el mundo. China produce con un modo capitalista. ¿Cuál es? Es el modo capitalista de producción de bienes y servicios. Me parece que está ahí. Y me parece que ha dejado de ser una ideología para transformarse en eso. Y me parece que eso, aparte el peronismo creo que ha dado más que... Tuvimos a José Bergelbar con ese gran libro que hizo María Seoane, El Gran Burgués, ¿no? No. Dijiste una vez que el plan de Gelbar era un plan revolucionario, visto a los ojos de hoy, claro. Y que en su momento fue muy combatido, claro. Yo hago una interpretación, perdón la digresión, Cristina, pero ya que estamos conversando, una interpretación semántica de la marcha que dice, si uno ve cómo viene la frase, ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo el capital, quiere decir que de última Perón lo hizo en algún momento y nos salvó a nosotros de tener que hacerlo después, ¿no? ¿Cómo es? Claro, ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Sí. Es decir, Perón se supo conquistar a la masa del pueblo combatiendo al capital. Claro. No quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo. Ya lo hizo. Es bastante rebuscada la interpretación. Yo lo que creo, sinceramente, es que se hizo porque el capitalismo... la tercera posición en realidad era entre el capitalismo de Occidente y el comunismo de la Unión Soviética. Esta fue la tercera posición. La consigna, ni yanquis ni marxistas, pero mirá vos, yo diciendo esta consigna al cabo de los años, ni yanquis ni marxistas, peronistas, viene de ahí. Claro. Porque ese capitalismo está introducido como la tercera posición que Perón hace frente al capitalismo, a lo que quedó parado después de la Segunda Guerra. El capitalismo de un lado y el oso soviético del otro. Es eso, más que nada, no es para andar haciendo construcción ni agarrándose los pelos, ni a tiros con nadie, claro. Ni a tiro con nadie por combatiendo el capital. Me parece que es mucho más sencillo. Hablando de tiros, entre la sangre y el tiempo, elegimos el tiempo. Es una frase que también se nos ha adjudicado como si fuéramos más mansos con nuestros adversarios de lo que ellos son con nosotros. Eso lo dijo. El otro día leí un artículo de Adamovsky sobre ese tema. Eso lo dijo Perón. Él elige el tiempo. Yo creo que para justificar un poco su actitud frente a lo que fue el 55. Había peronistas
Era muy común decir, yo lo escuché 28 millones de veces eso, el peronismo, si Evita hubiera estado viva, no pasaba eso, Evita salía a la calle con la pa. Eso lo dice Perón después del derrocamiento. Y yo creo que eso tiene que ver también con la interpretación que él hace de lo que hubiera sido una guerra civil en la Argentina, porque seguramente terminaba en una gran guerra civil y cómo podía administrarse el país enfrentado y desangrado en una guerra civil. Me parece que tiene que ver con eso. Bueno, hay otros, qué sé yo, hay otros países del mundo que no tienen esta interpretación y la aplican a rajatabla. Claro. Pero me parece que tiene que ver más con la decodificación que Perón hace del momento histórico, que es un poco también la decodificación que él hace cuando ve cómo queda la región en el 73. No te olvides que Pinochet lo derroca a Salvador Allende, en Bolivia pasó lo mismo. Estábamos rodeados de dictaduras, Bordaberry, que era una suerte de gobierno controlado por los militares en Uruguay. Perón era un estratega, era como todo militar, un gran estratega, no veía solamente el vaso, claro. Veía el vaso, el escritorio, aquel que estaba acá, el otro que estaba allá, medía, que es típico de cualquier militar, medir la relación de fuerzas y decidir si se puede dar la batalla o no se puede dar la batalla. Me parece que eso es la interpretación de esa frase. Claro. Sí. La última de estas frases. Sí. Para el peronismo no existe más que una sola clase de hombre, los que trabajan. Hoy, con tantos cambios en el mundo del trabajo, ¿te parece que es necesario para el peronismo producir alguna idea nueva sobre este tema? Sinceramente, Pedro, no, porque me parece que el trabajo está dado de forma genérica. Lo que pasa es que uno interpreta el trabajo ahí como el Fordismo, como el trabajo en la fábrica, claro, mecanizado, todo pi, pero no. La palabra trabajo es una palabra, o sea, si yo estoy en mi casa trabajando con la computadora a distancia, estoy trabajando. Si soy una científica y estoy investigando, si estoy haciendo inteligencia artificial, estoy trabajando. Esto tiene que ver con la otra verdad que yo te dije que me gusta a mí, que es la que cada argentino al menos tiene que producir lo que consume, ¿no? No. Tampoco las cosas son tan enroscadas, che. Sí, ¿no? O sea, es todo más. Nos enroscamos tantas veces demasiado al divino botón. Sí. Si bien la historia no se repite, obviamente, de manera análoga, la proscripción es un concepto que sigue teniendo vigencia. ¿Cómo pensás la proscripción y los intentos por anular al peronismo? Bueno, hoy estaba leyendo un artículo de Juan Grabois, que publicó en el diario.ar sobre esto de la proscripción, ¿no? La proscripción de Perón a partir de... Él no habla de la proscripción de Perón, sino que habla de la proscripción nuestra a partir de lo que ya he denunciado yo oportunamente. Sí, el peronismo ha sufrido y sigue sufriendo proscripciones. En definitiva, se invalida a quienes tienen representación para llevar un proceso de construcción política adelante a través de la proscripción que fue objeto Perón o a partir del partido judicial. O sea, es curioso, fíjate vos, que hasta el año 1900, si querés, 76, que fue el último golpe militar, más allá de los intentos un poco desajustados que fueron los cara pintadas durante el gobierno de Alfonsín, la verdad que era el partido militar que nace con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y la convalidación de la Corte de Justicia en aquel momento de que era un gobierno constitucionalmente válido. De ahí en más fueron los golpes militares hasta el 24 de marzo del 76, que como dijimos, con la derrota, el partido militar es derrotado en realidad en Malvinas. O sea, el hito que yo hablaba hoy de derrota, que comienza con los bombardeos en la Plaza de Mayo con el derrocamiento de Perón, termina allí. Ahí termina el partido judicial. El partido judicial es derrotado en Malvinas. Y en toda la región, no solamente en la Argentina, se sustituyen los golpes militares por la irrupción de los partidos judiciales. Vos fíjate que antes los militares iban a la escuela de Panamá. Todos los ejércitos de la región recibían instrucciones en Panamá. Fíjate que eso se termina, o seguirán así, pero comienzan los viajes de los jueces y de todos los jueces a congresos, a encuentros, también, no ya en Panamá, sino por ahí también en otros lugares que ya sabemos
cuáles son. Más cerca. No solamente más cerca, puede ser un poquito más lejos también, un poquito más al norte, pero en definitiva se sustituye al partido militar por el partido judicial en la proscripción. Lo vimos no solamente en la Argentina, conmigo, lo vimos con Lula en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, etcétera, etcétera. Sí, es un método y fíjate vos que esto finalmente impacta en los resultados porque Perón proscripto no pudo ser él el candidato a presidente después de 18 años de proscripción y esto desató todo lo que se armó después. Me parece que por ahí pasa, hay un artículo muy interesante, vuelvo a repetir hoy, que Juan publicó en el diario.ar, que está muy bueno sobre este tema. Lo voy a buscar y lo voy a leer. Cristina, te quiero preguntar por la pareja política. Perón y Evita fueron una pareja política. Sí. Néstor y Cristina fue una pareja política. Sí. ¿Qué onda la pareja y el peronismo? Yo no sé si es la pareja del peronismo solamente. Rosas, un personaje que yo admiro mucho también, él y Encarnación Ezcurra fueron la pareja del siglo XIX. Encarnación fue la que arma prácticamente la revolución de los restauradores. Gran estratega, muere muy joven igual que Evita, y queda Rosa solo, y queda Perón solo, bueno, quedé yo sola. La pareja ahí es una cosa muy simbiótica, pero no sé si tiene que ver con el... No sé si... ¿Estoy mezclando los tantos? Y la verdad que no sabría decirte, porque Perón no hubiera sido lo que fue sin Evita y viceversa, Evita jamás podría haber sido lo que fue sin Perón, Néstor no podría haber sido lo que fue sin mí y yo sin él menos, pienso. No, pero digo, no pasa, por ahí ¿Qué? es una ignorancia mía, no pasa en otras fuerzas políticas que uno piensa en los referentes más No, importantes y son... Es cierto, pero qué sé yo por qué pasa. Pasa por la impronta de Evita también, del Partido Peronista Femenino, y que de ahí todo vino la rama femenina, pero tampoco, porque tampoco. Son cosas que se producen en la historia, qué sé yo. En el siglo XIX fue Rosas y Encarnación, Juan Manuel y Encarnación. En el siglo pasado fue Perón y Evita, qué sé yo, y ahora justo se nos dio, por lo menos en esta, no sé si viene alguna otra pareja, vos la ves, ¿no? No, yo no la veo. No estoy viendo a nadie. No, yo no la como... veo. ¿Ves alguna otra parejita así que No sé, habría que ver. ¿Alguna otra parejita así en ciernes ahora? No has testeado. ¿Y Pedro y Lali? Digo, te maté, touché, querido. Yo no puedo seguir. Game over. Pará. Ahora ¿cómo sigo? ¿Cómo Te sigo? maté, ¿viste? Es turuleco. Así hago con todo el mundo. Les largo una y pum, afuera, game over. Aparte venía bien, llegamos hasta acá. Sí, bien. No, aparte la voy a editar y la voy a dejar afuera también. Desde ya. No. Es una censura periodística. No, no los recibo más si me la censuran. Y los denuncio. Además, denuncio censura. Lo que vos digas, Cristina, me queda tranquilo. Cuando se inauguró la Escuela Superior Peronista en 1951, para que tenía como misión desarrollar la doctrina, dicen que Evita mandó a escribir en las paredes la frase "No concibo el justicialismo sin Perón". La pregunta es... Ay, eso lo sabía. Esa anécdota no la conocía. Yo lo chequearía igual porque no soy el perindongui, Cristina. Esa anécdota, ella lo ha dicho muchas veces que no concibe la vida sin Perón. Eso lo decía en muchos discursos, pero no sabía que había pasado eso cuando inauguraron la escuela. Eso no lo sabía. La pregunta es si las ideas son más importantes que las personas y los conductores. Las dos cosas son importantes. Las ideas sin personas que las lleven adelante son eso, nada más que ideas. Y las personas sin ideas son muy aburridas. Sí, creo que los ideales siempre se encarnan en hombres y en mujeres. La gente los ve, los representa, más allá de todo. O sea, cuando la gente lo elige a Perón, lo elige porque en la labor que él había hecho desde la Secretaría, que vos sabés que cuando se produce la Revolución del 43,
Perón le preguntan qué quiere y elige el Departamento Nacional del Trabajo. O sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión no existía, era un departamento del trabajo. Y él convierte al Departamento Nacional del Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión construye el peronismo, porque en definitiva su vinculación con los trabajadores, los derechos, etcétera, etcétera. Bueno, plasma sus ideales y la gente ve, no ideas solamente, la gente ve realidades. Él tenía ideas y llevó esas ideas a la práctica y la gente fue beneficiaria de esa práctica. Entonces entendió las ideas, pero con él, Perfecto. con Perón. Genial. Nosotros me parece que estamos, no sé si nos falta algo, ¿estamos bien? ¿Algo más, Cristina, que quieras decir? Nada más. Esto- Gracias. Bien, esto va a salir por gelatina. Me parece muy bien. Bien. ¿Ves? Dale, ¿yo puedo hacer así? ¡Qué obvio! Sos muy obvio vos, Pedro. Sí, ya sé, ya sé.